Qué gusto saludarlo este domingo en las noticias G del debate. Hoy hablaremos de un tema muy importante que lo hemos dejado en el olvido, pero que es importante retomarlo. El síndrome del Asperger. ¿Qué es el Asperger? ¿Por qué un síndrome? Y si tiene relación con el autismo. ¿Y cómo estamos de estos casos aquí en Jalisco y a nivel nacional? ¿Y cómo detectarlos? ¿Tienen cura o solamente se mantiene esta enfermedad para que no se incremente y si es una enfermedad? Hoy están con nosotros expertos, inclusive madres de familia que tienen hijos con Asperger. Y vamos a presentarles a nuestros panelistas el día de hoy. Está con nosotros la señora Irene del Carmen Macías Valleza. Ella es madre de familia que tiene a 2 hijos precisamente con este síndrome de Asperger. Muchas gracias, señora, por estar aquí con nosotros. Un placer, muchas gracias por la invitación y gracias por la oportunidad. Bien, está con nosotros el doctor Carlos Eduardo Piña Aviles. Él es médico especialista en genética. ¿Es algo genético esto o puede ser multifactorial? No sabemos, pero él nos dirá. También es máster en neurología. Gracias, doctor. Pues muchas gracias por la invitación y pues con la mejor disposición de sacarles de las dudas que podamos. Y hay muchas, doctor, y nos va a dar mucho gusto porque es un panel muy enriquecedor el día de hoy con el tema de este síndrome. Está con nosotros la maestra Tania Gabriela Fabiola Peredo Gómez. Ella es directora de Cocoyolo, pero es atención psicológica, ¿verdad? Así es. Bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias, maestra. Y está el licenciado Óscar Omar Molina, fundador y director de una escuela de música de nombre Songwriters Escuela de Música. Bien, ¿por qué? Porque la música tiene mucho que ver con este síndrome y cómo los ayuda. Pero primeramente queremos que nos platiquen los doctores, los especialistas, ¿qué es este síndrome? Empezamos con las damas. ¿Qué le parece? Vamos con usted, maestra. Muy bien, para empezar, tal cual no es un síndrome, es un trastorno. Anteriormente estaba englobado o estaba diferenciado de lo que es el trastorno del espectro autista. Era autismo y Asperger. Actualmente ya están unidos en una misma categoría que es el trastorno del espectro autista. Y se puede decir que el Asperger vendría siendo lo que es el trastorno del espectro autista nivel 1. Es como el más leve de alguna manera, donde los chicos o las personas presentan ciertas características, pero no son tan severos los síntomas. Entonces lo mencionamos como un... es un trastorno. ¿Es un trastorno? ¿Están de acuerdo? ¿No es un síndrome? Más que nada complementar, porque, bueno, estamos en la época de lo políticamente correcto, pero además sí han cambiado algunos conceptos. Si hablamos de trastorno, yo creo que es un término que nos asusta mucho y hablamos precisamente de una condición, a diferencia de una enfermedad. En la enfermedad tenemos la opción de que la enfermedad evoluciona, se cura, o pues trascendemos, mientras que en una condición pues es algo que puede mejorar y que además es relativamente estático. Para todo este grupo, que sí lo correcto es trastornos del espectro autista, tenemos que tomar en cuenta que son diferentes tipos de evolución y que ahí sí pueden haber, digamos, que no es lo más correcto, autismos que sean puros, por así decirlo, y autismos de componente genético, que esos sí son sindromáticos. Y cuando hablamos de un síndrome como tal, nos referimos a un grupo de características clínicas o físicas, conductuales, etcétera, que tienen una causa común. Dentro de este grupo tan amplio vamos a tener condiciones y vamos a tener también síndromes que incluso pueden ser neurodegenerativos, y es por eso la importancia que tenemos de este manejo multidisciplinario. Bien, entonces, ¿están de acuerdo, maestra, señora Irene, que usted tiene toda la experiencia de manejarlo como un trastorno? Sí, es un trastorno, es una condición de vida. Obviamente, como decía el doctor, no es una enfermedad y no se va a curar, no es gripe que se cura. O sea, no se cura el Asperger. No, el que nace con Asperger se muere con Asperger. A mí en lo personal, en su momento, mis hijos fueron diagnosticados chiquitos, el chico con Asperger y el grande con autismo grado 2. Actualmente los dos están en autismo grado 1. O sea, ¿de grado 2 puede pasar a grado 1? Sí. Y Por de allá nos grado 1 platican. puede irse a grado 3, o sea, mira, ¿qué es lo que hace que sea grado 1, grado 2, grado 3? La necesidad de dependencia de un cuidador. El grado 1 son cuando ya son muy independientes, pero sí tienen determinadas cosas que no van a la par de sus iguales.
En el grado 2 requieren X características de un cuidador y en el grado 3 son completamente dependientes de un cuidador. Pero esto no nada más va a depender del autismo, va a depender de las comorbilidades que se asocian a estos, como son el retraso mental, como son, por ejemplo, algunos tipos de epilepsias que empiezan a degenerar neurológicamente, entonces van en decadencia, pero no es el autismo lo que los lleva en decadencia, lo lleva en decadencia las comorbilidades que tienen. Anteriormente se creía que una persona, bueno, todavía vivimos en la época donde el lenguaje, la lectura es lectocéntrica. O sea, si no lees y no escribes, no puedes pasar a segundo de primaria, menos a tercero, menos soñar con terminar una carrera, ¿estamos de acuerdo? Y eso es a nivel mundial, el conocimiento es lectocéntrico. Bien. Entonces, imagínate, yo me encuentro con un niño de 7 años que no lee, que no escribe, que tiene discalculia, que aparte tiene un trastorno de ansiedad con mutismo selectivo, es decir, él me dejaba de hablar por 2-3 meses. O sea, no hablaba. No, nada. Entonces va evolucionando. Aquí yo quisiera completar, señora Irene, para que nos comente cómo detectó el Asperger en sus hijos. ¿Se detecta, especialistas que están conmigo, a la hora de que nace este menor, o se van dando cuenta conforme se desarrolla? ¿O es difícil detectarlo de inmediato? ¿O podemos confundirnos con el diagnóstico? Y ahorita vamos con usted. La respuesta para todo es sí. Sí se puede, sí, pero con sus variantes, porque podemos tener casos de, sobre todo autismo 1, antes conocido como Asperger, que pasan desapercibidos por mucho tiempo y son diagnosticados, por ejemplo, como trastorno por déficit de atención. O de conducta. O alteraciones de conducta. Pero es un antisocial, Asperger, por no ejemplo. nos damos cuenta. Exacto. Nos vamos más hacia, sobre todo cuando Bien. no lo hacen facultativos con el conocimiento, como paidopsiquiatras, psiquiatras, neurólogos, etcétera, nos vamos con otros diagnósticos. ¿Es difícil entonces para ustedes como médicos detectarlo? Es que depende, porque cuando se trata de casos de autismo 1, la verdad es que pueden pasar desapercibidos y va a ser el clásico niño, híjole, es que no Adaptado. Es rarito. Ajá, en la clase no atiende, o hasta el rarito, y vamos para que Entonces, lo vean. porque no quiere convivir. Ajá, porque, y vamos que Pero ahí es la importancia, doctor, y que además de casa que nos están viendo madres de familia, de estar viendo esos como focos naranjas. red flags, ¿verdad? diría, ¿no? La sí, juventud a ver, en algo este está momento, pasando sí. porque no quiere convivir. Exacto. Que ya nos dirá la experiencia la señora Irene. Y los mandan primero que al oftalmólogo porque no escucha, etcétera, y no los mandan con los facultativos adecuados. Y es mucho también aquí, afortunadamente, ¿no? Tenemos gente como el profesor, como la maestra que trata a niños, pero los maestros en las aulas son parte básica. A veces uno como papá también se cierra, ¿no? Dice, no tiene esto, déjalo que crezca. Es parte del duelo, es negación. Bien. Ahora, ¿qué es tan importante, ahorita platicamos, es detectarlo a tiempo, maestra? Y licenciado, usted nos comenta de la música, ahorita nos dice porque dices, no, hasta algo está pasando, no escucha o no atiende o no pone atención. El diagnóstico es primordial para la intervención. Antes se detecte, antes se va a poder intervenir, ya sea con tratamientos farmacológicos, de integración sensorial, de rehabilitación, de música, de lo que sea necesario. Entre antes se detecte es mucho mejor. Y efectivamente tiene que ser un diagnóstico multidisciplinario, no puede ser únicamente un especialista el que dice sí es y solamente con ver al niño. Tiene que hacer una serie de pasos para concluir con la valoración y ver si realmente cumple o no con las características de estos chicos, de ¿no? esta condición. De esta condición, y de este exactamente. trastorno. ¿Por qué es tan importante la música para esta condición y trastorno? En varios instrumentos desarrollas como la parte izquierda, o si eres derecho, por decir, desarrollas la parte izquierda como en la batería o en el piano, que para nosotros es lo que hace la mano. Si eres derecho, la mano derecha va a ir fácil, pero la mano izquierda desarrollarla se tarda un poquito más. Sí. Entonces, eso te ayuda mucho a desarrollar los dos hemisferios. También es importante por la parte social. La música, tocas un instrumento de forma como solista, como también perteneces a una banda o estás tocando con alguien más. Entonces también eso es muy importante, especialmente en Asperger, porque Asperger, bueno, son conocidos como que son muy antisociales. Entonces, y también, bueno, en nuestra experiencia, con los alumnos, tenemos un alumno que siempre tocaba, también es como que se agarran la misma pieza y siempre están tocando la misma pieza, y es ayudar un poquito a decir, mira, vamos a introducir otra pieza, porque también eso es saludable, o sea, sí sabemos
de repente hay sonidos que ellos son muy sensibles también para el oído, como también lo visual. Entonces, bueno, especialmente ya más en niveles más avanzados, ¿no? Pero sí nos ha tocado también que hay que tienen buen oído, que tienen buena... Porque vemos entonces con esto que hay muchos artistas que tienen Asperger. Sí, y que no lo saben. Susan Y hasta que se dieron Boyle, cuenta creo. después. Ajá. Entonces, ahora que me está diciendo, entonces ellos son muy sensibles a Sí. este tipo de instrumentos. Sí, como que donde está el puntito de enfoque, en cuanto lo encuentran y es ahí, y puede ser el piano, puede ser la pintura, o puede ser la natación, en cuanto lo encuentran, son los mejores en hacer eso. Ya sabemos en este primer bloque, si quisieran agregar algo, es que es una condición, que es un trastorno, que es un reto para el médico detectarlo a tiempo, como dice también aquí la maestra, porque ya podremos irle dando la atención. ¿Se puede controlar y se puede mejorar, doctor? Sí, definitivamente justo lo que decía ¿Detectándolo a tiempo? la maestra y el maestro. Detectado a tiempo, pues vamos a todo este equipo multidisciplinario, tanto de médicos como de rehabilitadores. Retoma un poquito lo de la música, porque la música científicamente lo que hace es activar conexiones neuronales. Nuestras neuronas van a estar ya predeterminadas, pero sus conexiones, ese cablerío que se va juntando para poder hacer ciertas actividades, y viene de la mano con lo que decía la señora Irene. O sea, hay pacientes que pasan de autismo 2 a autismo 1. ¿Por qué? Por esa estimulación. Y, por ejemplo, en otras enfermedades... Entonces sí puede mejorar, doctor. Si claro, pasa de autismo 2, pasa de autismo, porque por puede la mejorar. rehabilitación. O, por ejemplo, la música en pacientes que sufren Alzheimer o este tipo de demencias también es Pues es básica. bien importante la música en muchas para condiciones conservar, de salud. exacto, para las conexiones neuronales. Y sí, definitivamente con rehabilitación hay pacientes que pueden mejorar, sobre todo de estos que conocemos como autismo puro, en donde no hay otras manifestaciones, los sindromáticos, y el manejo es más difícil. Por eso este programa y lo que hicimos hacer para detectarlo a tiempo y para que se Exacto. atienda lo más pronto posible. ¿Cómo llegó señora Irene? A ver, usted tiene 2 hijos. Y dijo, no, a ver, no estuvo con todo un calvario viendo a ver qué tenían. O sea, Sí. ¿cómo empezó, por ejemplo, con el mayor? Ok, obviamente soy la menor de una familia de 12, entonces me tocó ver crecer a mis sobrinos. Y cuando nace mi hijo, pues nace a las 12 del día y no se duerme hasta las 10 de la noche. Y es que esto no está bien. Entonces, ¿Desde ahí empezaste tú, señora, a decir esto? es que algo no está bien. O sea, un bebé duerme, un bebé no está despierto, estamos de acuerdo. Entonces ya empiezan a decir, no, es que usted es muy aprensiva, pero el primer día de nacido, Y ya estaba con toda la actitud de estar despierto. de estar despierto. Entonces es como muy complicado dormir, Andrés. Yo me la pasaba toda la noche con Y él entonces arrullado. empezabas a ver eso, no dormía casi. No dormía. ¿Y qué más? Eso fue lo primero. Ciertas conductas de un bebé no normales, por ejemplo, él empezaba a llorar, entonces lo empiezas a revisar, le quitas el pañal y hace popó. Y otra vez, pero él no hacía popó con un pañal puesto, tenía que quitarle el pañal. Eso no es normal en un bebé. Claro, o sea, empiezas claro. a ver que hay varias cosas, y voy a lo que son los talleres. En aquella época se llamaban gimnasios de estimulación temprana. Y mi hijo balbuceó muy pronto, muy rápido. Al llegar a los 10 meses empezamos a ver los hitos del desarrollo del lenguaje. Todos los bebitos estaban diciendo mamá, pero el mío no. Pero no te decía nada tu pediatra, los médicos, oye, hay que revisarlo, algo pasa, ya No, pasaron 10 meses. yo fui con el pediatra erróneo. Debí de haber consultado a un neuropediatra. A mí nadie me Pero pues dijo nadie sabemos. que tenía que consultar con un neuropediatra. Entonces, cuando ya veo el problema del lenguaje, ya me empiezo yo a asustar. Digo, es que si él es el que balbucea primero, ¿por qué él no está diciendo mamá? Y empieza, es que usted es muy aprensiva, es que esto, es que... Y toda la culpa es mía, ¿no? Al año, bueno, salgo embarazada de mi segundo bebé. Al año. Al año, mi segundo bebé es de 32 semanas, como al año 3 meses. Entonces estuve con un embarazo muy delicado, pero todo ese embarazo me dio tiempo. Estuve consultando a una foniatra que obviamente me regañó, me dijo, no, es que usted es exagerada, pero me dio unas tarjetas para trabajar con él. Y Andrés se agarraba como se notaba la desesperación por hablar. Entonces Pero yo no decía, podía. mamá, o sea, no, él sabía que quería hablar, pero no podía. Entonces, bueno, empieza él a hacer conductas que no son
comunes en los niños, como el empezar a caminar de puntitas, aletear, señalar un objeto y gritar. ¡Ah! Y dije, eso era no, parte de trastorno esos son síntomas Asperger. ya de autismo. Pero no sabías ni qué grado ni cómo, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que empiezo a poner todos los juguetes pegados al techo, así dice, tablitas pegadas al techo, porque él miraba hacia abajo, no me veía de frente. Y dije yo, o a veces me ponía su juguete favorito en una diadema en la cabeza, me la amarraba yo, para que me volteara a ver arriba. Porque me decía, es que tu hijo está mal, mira. La burla social, esa cala mucho, porque tu hijo se va a hacer maricón, mira cómo lo traes, Pues ¿no? empiezan una serie de críticas, de críticas es que no sabes qué está pasando. No, si el niño está caminando de puntas y aleteando, ¿qué haces? Vas con el ortopedista y te le pone un zapato para que no se pueda parar de punta. Entonces, bueno, y eso ya. Y el aleteo, perdónenme la sociedad y perdónenme mis hijos, a manazos se lo quité. Y eso no es correcto, o sea. Porque no sabías, ahí este desconocimiento, Claro. ¿verdad? Pero él empieza a hablarme ya, a pedirme, primero Bien. empieza gritando, luego ya me empieza a decir sus juguetes, y empezamos ahora sí con la integración del lenguaje, lo que son el lenguaje prelingüístico, lo que son los sonidos prelingüísticos, sí lo logra hacer, pero no estructura un lenguaje. Él a los 5 años hablaba todo muy clarito, pero no tenía una oración, es como sopa, comer, Andrés, mami, servir. Sí. No había conjunción de oraciones. No. Entonces todo esto me lleva a una problemática muy, muy severa en todo. ¿Qué edad ya escolar. tenía él? Cuando empiezo a hacer evaluaciones ya un poco más especializadas es cuando entra al kinder, porque él puede hacer operaciones matemáticas avanzadas para su edad, pero no puede hacer, o sea, hacer la plana del signo más era la cosa más difícil. Pero si yo le decía, si tengo 8 pesos y compro una paleta de 10, ¿cuánto tengo? Y me decía, no, debes 2 pesos. Se entendía lo O sea, que para era. la cuestión matemática o para algunas situaciones son muy inteligentes. Me están pidiendo ya un corte. Ok, correcto. Muy interesante lo que me está diciendo, señora Irene, porque aquí ya la maestra, el doctor me va a comentar, sí, son de promedio intelectual de esta manera o son sobresalientes en algunas áreas. Y ya estamos viendo que para la música son extraordinarios, pero también para las matemáticas. Regresamos para comentarlo. Qué rápido es. Pues muy interesante este tema de la condición de Asperger. Ya nos platica la señora Irene que tiene 2 hijos, pero usted no lo va a creer, sus 2 hijos son médicos. ¿Cómo le hicieron? Peleándome con un sistema educativo. A nivel mundial, bueno, ellos aparte del autismo tienen otras condiciones como son el TDAH, tienen problemas específicos de aprendizaje que son dislexia, disgrafia y discalculia. Andrés no puede escribir ni siquiera su nombre ni leerlo. O sea, todo lo tienen grabado, pero no lo pueden plasmar. Sí, aparte ellos no llevan el aprendizaje como lo llevan las personas o como lo llevamos nosotros. Ellos aprenden a base de pictogramas. Y como le hice, hay un problema muy grave en el autismo que no lo detectamos y el 85% de los casos de autismo terminan con un retraso educativo y con un rezago educativo. Porque no hay lugares para ellos, no hay escuela con su sistema. Aparte de que no hay escuela con su sistema, el problema de la interpretación gramatical es grave. Tú utilizas unos conectores, yo utilizo otros, yo utilizo sinónimos y antónimos. Entonces, cuando tenemos cambio de maestra, son 2, 3, 4 meses que el niño no está entendiendo nada por el lenguaje de la maestra. ¿Qué es lo que tuve que hacer yo después de tener tantos problemas? Es, en periodos vacacionales me adelanto 2 meses y en casa vamos 2 meses adelantado mediante pictogramas. O sea, sin adjetivos, adverbios. Porque te diste cuenta que solamente así era la manera de aprender, ¿verdad? Esa era la manera de aprender. Y ahí estamos viendo, maestra, que esa conexión pues, cerebral, ya que me explique aquí el doctor, si esa es su técnica de ellos o es de acuerdo al nivel de esa condición. Claro, cada caso es bien particular, es una de las características de los trastornos. O sea, se tiene que tratar en lo personal, sí, porque no sabemos si es 1, si es 2 o si va empezando. Y si hay comorbilidades, como decía
decía la señora Irene, o sea, una comorbilidad es, además de la condición del autismo, puede tener TDA, trastorno de déficit de atención, puede tener ansiedad, puede tener Pero depresión, un puede tener Asperger otras nos cosas. llevaría también a otra condición o es independiente. Puede ser que sí, puede ser que Como sí. el TDAH. No necesariamente, pero sí puede ser que estén asociados, o sea, se unan estas dos condiciones. Y algo que es muy frecuente también, personas con trastorno del espectro autista pueden tener otras comorbilidades asociadas al el estado de ánimo. Depresión y ansiedad son muy frecuentes. ¿Y van muy Entonces, relacionadas con el Asperger? sí, y con otras condiciones en general, pero Sí, sí, claro. sí, Pero pero es muy ahora para frecuente. similar. Sí, es muy frecuente. Entonces, de ahí la importancia, doctor, para el trato personalizado a tiempo y que el médico lo detecte. Exacto, y también pensar que esto es un espectro, como el espectro de luz que nos da el arco iris, que tiene 7 colores, bueno, este tiene muchas más manifestaciones. Por ahí hay frecuencias donde nos reporta la literatura que hasta el 80% de los pacientes con autismo van a tener discapacidad intelectual. Sin embargo, mucho de esto puede estar sesgado. ¿Por qué? Porque no se les está detectando a tiempo, porque no se les está dando la rehabilitación como tal. Afortunadamente para el caso de Andrés y Pablo, pues tienen mamá que es extremadamente inteligente y papá también es psicóloga, bioquímica, papá ingeniero industrial, ¿no? Que lo sacaron Entonces, adelante. en electrónica e idearon ellos sus propias maneras ante las barreras que puso. Por ejemplo, acudir a música, estar en tratamiento neuropsicológico, pero no todos los pequeños con autismo y las pequeñas con autismo van a tener pues este gran privilegio y tampoco a lo mejor poder tener desafortunadamente los mismos logros, depende, tal cual decía la maestra, del caso individual y de la evaluación neuropsicológica, que es bien importante porque eso nos detecta las áreas de oportunidad. Claro, eso es importante para no dejarlos, ¿verdad? Licenciado, para no dejarlos y ver que un punto importante es la música y que si, yo no sé si en este caso ustedes son los expertos, si no recibes atención se van atrofiando, quedando atrás. Sí, y es muy importante nosotros como educadores, y esto ya es más para pedagogía, como dice el doctor Eduardo, yo recuerdo cuando Irene llegó, mis hijos tienen esto, me entregó Sí, ya toda tenía una toda la lista. lista. Sí, entonces nosotros ya llegamos con el maestro y decir, oye, es bueno informarle al maestro, yo como director decir, tenemos este alumno que tiene esto, y con él esto en específico, o tienes que intentar varias estrategias pedagógicas con él porque no le va a funcionar tal vez lo que a los demás le funcione. Que en sí también la educación es, algunos somos más kinestésicos, más visuales, más auditivos, eso es como lo más general, pero con ellos es también muy, muy específico. Nos ha tocado también tener alumnos con autismo, tuvimos un muchachito de 6 años y no sé, no sé qué le molestaba porque todavía la comunicación se batallaba, o sea, él no podía comunicarse con nosotros, ¿sí? Entonces él, no sé, veía un color, porque eso era muy sensible, no sé, la maestra llevaba un color, no sé, amarillo y empezaba a llorar, no sabíamos qué era. Entonces es como algo muy específico, a veces también De aprender ciertos la sonidos. condición de cada uno de ellos. Ajá, y tener esas anotaciones, pero más importante, y ahorita lo que nosotros no podemos diagnosticar, somos educadores. Claro. Entonces, como dice el doctor, llevarlo a un psiquiatra y si alguien llega Y y tiene me que dice, tener "¿Sabes su doctor, su psicólogo, su neurólogo, o sea, es todo un equipo. Ahora, ¿cómo está el estado? Ahí me gustaría que todos opinaran. ¿Cómo está Jalisco con esta atención, tanto del recurso humano como de la infraestructura para atender a casos de niños con una condición de Asperger? Sabemos que ya tenemos un centro de autismo por parte del CRIT de Occidente que nos ayudará increíblemente, pero bueno, ¿cómo estamos para conocer? Porque estamos sin conocer aún esta condición. Doctor, maestra y después la... Sí, justo eso es muy importante. Qué bueno que mencionó a Teletón porque está haciendo una labor fundamental para el manejo de niños con autismo. Ya también me imagino que la señora Irene va a hablar de otros centros de autismo porque la atención tiene que ser multidisciplinaria. O sea, no solo es música, no solo son médicos, hay pacientes que reciben equinoterapia, hay pacientes que reciben estimulación temprana cuando son diagnosticados de manera oportuna. Entonces Jalisco, si bien no es pivote
en manejo de autismo por el desconocimiento, a veces tristemente hasta los mismos médicos. Puedo hablar, por ejemplo, de mi parte, la parte genética no se está tomando en cuenta porque los mismos, aquí es importante que el paciente acuda con un médico especialista en genética, de los de verdad, certificado por el Consejo Mexicano de Genética, porque también el hecho de que nosotros conozcamos las alteraciones genéticas puede incidir tanto en riesgos de que esto se repita, etcétera, pero no nada más en eso, en el manejo, en el tratamiento, en la evolución, y ayudar a tener mejores guías de manejo. Entonces es bien importante que, no sé si Teletón, por ejemplo, va a tener su médico especialista en genética especializado o médica especialista. De seguro que sí. Sí, los otros como tal no. Yo tuve el gusto de trabajar con ellos muchos años, entonces hemos estado en contacto con ahora para el centro, pero no sé si la parte genética, tengo entendido que en este momento no va a estar ahí, como no lo está en ningún otro de los centros. Ahora, ¿es mucho el porcentaje? ¿Ha crecido los casos, maestra, de Asperger? Sí, y además yo creo que también tiene que ver que se ha empezado a detectar de manera más temprana. La parte de la evaluación también se ha mejorado en ese sentido, y yo sí considero que de alguna manera a nivel estado sí estamos rebasados para la atención a este tipo de personas, y no se requiere únicamente, como decía, medicina, psicología, genética. Se requiere inclusive también la parte física, la parte nutricional también es muy importante para que las condiciones de salud en general de estas personas no progresen hacia algo porque no es una alimentación como una persona con otra condición diferente. No, inclusive necesitan también ciertos suplementos alimenticios, cierta alimentación, sí, muy... No, quizá no especializada, pero sí cuidar la alimentación, como de cualquier persona. A ellos no les gusta todo. Exacto. Algo bien comprobado, ¿no? Porque si no, que el azúcar, no, que la leche, no, que la dieta cetogénica. Pero en realidad, científicamente no tenemos algo comprobado, pero es de acuerdo al gusto del paciente. Y cada caso también es diferente, porque qué tal que se moleste con determinado producto que está comiendo. Pues aquí la señora Irene nos puede platicar. ¿No hay escuelas? Porque Andrés es mi amigo, además. ¿No hay escuelas para atenderlo? O sea, un niño con una condición no puede ir a una escuela de general. Bueno, en lo personal, yo nunca los metí a escuelas especiales, porque si el problema era psicosocial y lo meto a una escuela tipo Montessori, que son 8, ¿y qué voy a hacer cuando esté adolescente, que tenga que convivir con los demás? Entonces, yo llevaba a mi hijo a una escuela ordinaria, ellos lloraban, y yo me quedaba fuera llorando. ¿Para qué te digo que no? ¿Por qué? Porque si tiene una crisis tengo que estar ahí. Entonces yo viví mucho tiempo afuera de las escuelas, sobre todo los primeros 2 meses, aún en la facultad a veces tenía una crisis y me hablaba en señas. Entonces yo vengo viendo a mi hijo así en el celular, hablándome en señas y manejando. ¿Y sabes hablar también con el lenguaje? Tuvimos que aprender Tuvimos que aprender toda la familia. Ok, es que ubiquémonos, no lee, no escribe y no habla por 2-3 meses y no sabes qué tiene. ¿Cómo te vas a comunicar con él? Tenemos que buscar algo. Me voy a morir y cómo va a decir me duele la cabeza. ¿Hasta qué edad fue? De que empezó todavía empezó, no era que dejara de hablar permanentemente, era algo detonaba una crisis y dejaba de hablar. Pero ¿cómo hacer para que ellos ya sean hoy en día unos profesionistas médicos? ¿Son médicos generales? Ahorita Andrés terminó el ciclo pasado. Andrés es el mayor. Y Pablo termina ahora en junio, julio. Se vino de Fundación Tayari y la red IESMED y le dieron el reconocimiento porque hasta donde sabemos es el primer caso a nivel mundial sin leer y escribir que termina una carrera. Que termine la carrera. Y la edad entre uno es como 1 año y 3 meses, ¿no? 1 año, 9 meses. ¿Y qué tal se la llevan ellos dos? ¿Y es su condición de cada uno con Asperger diferente? Muy diferente. Hablábamos ahorita de la comida, no es tanto que no les gustan, comentamos el desorden de integración sensorial. La importancia de la música es que no escuchan a veces los sonidos como tú y yo, los graves, los agudos, los escuchan de diferente manera. Entonces es todo un proceso de separarles la música, escucha las cuerdas, toca las cuerdas, acostúmbrate a las cuerdas, escucha los metales, acostúmbrate a los metales, ahora toca un instrumento, ahora toca otro, de tal manera que se vayan acostumbrando a los sonidos. No puedo hacer que el mundo se calle. No puedo estar, oye, el de la moto fulana no pasa por mi casa, porque la moto le molesta a mi hijo. No pongan cohetes,
espérate, o sea, tenemos que educarlos, partimos de primero, sobre todo Pablo utilizaba mucho lo que son los audífonos antirruido y el medicamento que le ayudaba muchísimo, nomás que llega una época que dice, ¿por qué yo me tengo que medicar si el que está haciendo desorden es mi vecino? Son 12 de la noche, que se calle. Y tiene razón, ¿no? O sea, es esa parte. En cuestión del alimento, se llama desorden también de integración sensorial. No toleran olores, texturas y sabores. Entonces, en ninguna condición de niveles de... Diferentes. Por ejemplo, Pablo come muy bien las carnes, Andrés no tolera la textura de la carne. Por eso cada caso es tan diferente. diferente. Por eso la cocina, bueno, ahorita ellos ya se están cocinando porque pues sí, bueno, ahí sí hay que enseñarlos a que se cocinen lo que les gusta. Sí, no, pues es que cocina, imagínate, mi marido diabético, yo con problemas gástricos, cocínale para 4, pues ¿cuándo acabas? Nunca. Nunca. Y aparte ponte a hacer los materiales para estudiar. O sea, mis hijos, yo no sé cómo terminamos medicina porque a mí no me dieron material gráfico, teníamos que investigar. Y luego no era como que me anotara, vimos esto en la escuela. ¿Y por qué los dos médicos? ¿Porque uno apoyó el otro? ¿Cómo es la relación entre ellos dos? Ok, ellos desde chiquitos me dijeron que querían ser médicos. Yo ya veía ciertas problemáticas y dije, me voy a suicidar aquí, ¿cómo le hago? Pero creo que el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo es la oportunidad de tomar sus decisiones y de equivocarse. Si se equivocan y si no es su carrera, pues estaremos para apoyarlos a otra carrera, ¿no? Bueno, ahora son sus colegas, doctor. Exactamente. Y así no, fue él le como... costó, no creía. ¿Cómo poder lograr? Y qué bueno, porque entonces no hay límites, sino los que tú te pones en tu cabeza. Y aquí nos ampliará sobre eso la maestra. Pero ahora, estos dos niños con Asperger son médicos, es el único caso a nivel mundial. Sí, que no leen y que no escriben, porque sí tengo el gusto de conocer otros médicos, porque además es más frecuente en hombres que en mujeres. El Asperger. Sí, que tienen autismo grado 1, efectivamente, y que además también tiene sus peculiaridades. Recuerdo uno que así su máximo era el pastel, o sea, todo el tiempo, y curiosamente hacía mucho ejercicio, pero todo el tiempo así con pastel, se cuidaba mucho, pero digo, yo quisiera comer pastel así. Otros, afortunadamente ha habido una apertura que ha sido muy difícil para los padres en cuestión de educación, donde las personas con autismo se están integrando brillantemente a la sociedad, pero digo, son casos, digamos, excepcionales, porque sí, también hay que tomar en cuenta que algunos sí tienen discapacidad intelectual. Por eso lo importante de ver cada caso y cómo están sus neuronas, cómo está su cerebro de estas personas. Sí, de manera general se hace una valoración para ver el estado global en general de la cognición y de su desarrollo. Eso es lo que se hace para poder hacer un plan especializado a cada caso y a las necesidades de la familia, porque también aquí hay un punto muy importante. Los chicos, hijos de la señora, han logrado avanzar y han logrado todo esto gracias al apoyo constante, claro, y a todos estos privilegios que han podido acceder por muchas cosas, porque es una situación que requiere mucha economía, mucho tiempo, mucha disposición, mucha paciencia. Es muy costoso todo lo de los... Sí, la atención es porque hay que llevar... Porque es multidisciplinario. Exacto, hay que llevar al médico, hay que llevar medicamentos, hay que llevar a terapia, bueno, pues hay que llevar que estudiaran para medicina, ¿verdad? Sí. Para que ellos no se estén atendidos. Exactamente. Muy bueno, mira, sí. Una agresión hacia mi hijo, a mí me cuesta entre 20 y 50 mil pesos, que no los tengo. Sí, ¿por qué? Porque mi hijo va a dejar de hablar. Entonces tengo que ir, obviamente, con la neuropsicóloga para que evaluemos el daño del lenguaje. Lo tengo que llevar con el neurólogo, lo tengo que llevar con el psiquiatra, tengo que medicarlo. Pero tú ya sabes, o el papá, la mamá o el hermano, ¿qué detonó en ese no hablo? Por su condición, ¿verdad? Sí, por eso es que yo me quedaba fuera de la evitar escuela. ese tipo de situaciones. Sí, para que me hable luego. Que ya nos platicarás y nos dirá también aquí el licenciado Oscar, maestro también de música, director de música, lo importante que es la música, no tanto para el Asperger, para todo en la vida, ¿verdad? Porque nos despierta todo eso que ustedes comentan y ante una situación que estamos ahorita difícil, una sociedad también tan difícil, un tejido social tan desquebrajado, lo importante que es la música, el deporte, la natación, ¿verdad? Nos vamos a un corte y regresamos ya al tercer bloque. Claro.
Bueno, regresamos a las noticias G del debate este domingo, muy interesante porque como sociedad también tenemos que sumar con esta condición de estas personas con Asperger, porque pueden ser grandes artistas, profesionistas. Estamos viendo el caso de la señora Irene con 2 hijos que ella los sacó adelante. Y yo creo que todas estas recomendaciones serán muy importantes porque dices, no saben leer, no saben escribir, pero son profesionistas, ¿verdad? Sí. Sí, más bien, aquí lo importante es que sí tuve la oportunidad de hacer una valoración completa. Las pruebas de WIS, por ejemplo, te determinan cuál es. A mí me decía el especialista, es que su hijo no va a poder hacer nada, no va a leer, no va a escribir, no tiene habilidades matemáticas, no tiene coordinación. ¿Son inteligentes los niños con Asperger o eso es un mito? Porque dicen, los autistas son demasiado inteligentes. ¿Es un mito, doctor? Mito. Sí, es un mito. Como decía, sí hay pacientes o personas que tienen con Asperger, autismo, que tienen discapacidad intelectual, TDAH, etcétera. Pero en mucho depende de la estimulación y el manejo multidisciplinario, que es algo que hemos mencionado y ahora no pudieron estar, pero es básico que dentro de este equipo también tengamos médicos psiquiatras y neurólogos pediatras, neurólogos de adultos, pues porque justamente lo que está viviendo la señora Irene, nuestros pacientes, las personas con autismo, autismo 1 o 3, van a crecer y necesitamos un manejo multidisciplinario. Hasta el 80% también se piensa que pueden tener, o se ha documentado que pueden tener crisis convulsivas. Y es una frecuencia muy alta la de autismo. En México se calcula de 1 de cada 115 personas que va a tener algún grado de autismo. Es altísima la frecuencia. Es mucho. Y es altísimo el desconocimiento. Pero, ¿es genético? ¿Es genético, maestra? En el caso, por ejemplo, de la señora Irene, no sé las conclusiones a los que los médicos le han dicho, ¿esto es genético? Esa es una muy buena pregunta No importa que vamos a... Porque sí hay genético, la mayor parte, las personas con autismo deben ser vistas por genética, pero ahí nos va a poder dar más luz. Hay una situación que está pasando, hay autismo multifactorial. Y dentro de esto multifactorial, que es de lo último que se ha estado investigando y hay publicaciones, es que la exposición a pantallas desde muy temprana edad, me refiero a que les dan la tablet o están en la computadora a los niños, programas como el Cocomelon, etcétera, lo que están haciendo es centrar la atención del niño, ganar la atención, pero sin estimulación, con puras imágenes. Y esto, lo que se ha visto con relación a pantallas o la exposición en tiempo, se ha visto que a mediano plazo puede desarrollar trastorno por déficit de atención y se propone como una teoría que puede ser también un desencadenante de autismo. Entonces, el hecho de que mamás den para entretener al niño la computadora, ¿y eso es comprobado ya, doctor? Hay artículos científicos que sí, y a lo mejor la maestra y el maestro nos pueden andar más. Muy bien. Sí, sin duda alguna, esta es una crisis, la parte del acceso a las redes, tanto sociales como tablets y todo lo que tiene que ver con tecnologías, a los niños muy pequeños. Inclusive pueden llegar a aparentar síntomas, algunos casos en donde me han llegado casos de niños de 4 o 5 años que no hablan nada. Y bueno, pues se tiene sospecha de que puede ser autismo, puede ser un trastorno del lenguaje, y resulta ser que el niño pasa 7, 8 horas, ya sea con tele, con celular, con tableta, con otro tipo de acceso a este tipo de videojuegos, y lo que pasa es que no se está teniendo el contacto, no se está teniendo la estimulación, la interacción, y bueno, pues no es tanto una condición asociada a un trastorno del espectro autista, sino una condición asociada a esta parte de ahí la importancia entonces, contexto. Maestra, de detectarlo a tiempo para ver cuáles son las condiciones que le vamos a brindar a cada caso. Exacto. Claro. Como lo hizo en su momento la señora Irene junto con su esposo, ¿verdad? Sí. Y yo creo que en el caso de la música, lo que nos enseña la música es la tolerancia a la frustración. Pasa que estás tocando un instrumento y no te sale. Y otra vez y no te sale, ¿no? Entonces, cuando no tienes esa tolerancia, es, viento el instrumento y todo. Nos pasa a todos los que aprendemos un instrumento, ¿no? Pero más que nada en estos casos, ayuda mucho a esa tolerancia hacia sí mismo y conocerse a sí mismo, decir, estas son mis limitaciones, o esto es lo que yo puedo hacer, ¿no? O este es mi siguiente reto.
Entonces, más que nada, y lo que está, también lo que yo noto como pedagogo es esa tolerancia hacia la frustración que cada vez es mínima. ¿Por qué? Porque está llorando, ahí te va el iPad, ¿no? Entonces, Y tienes que darle las herramientas y elementos para superar en la vida ese tipo de claro, situaciones. que es súper importante. Yo, bueno, viendo a Irene y conociendo a Irene, hemos visto pasos también nosotros dentro de la escuela de música, cosas sencillas como por decir, la vez que llegaron solos, siempre ellos los llevaban. ¿Y llegaron solos un Y día? llegaron una vez solos, y tus papás, no, me vienen en camión. Y dije, caray, ¿en serio? Sí. Pero porque son ya las puedo. herramientas que ellos les han Ajá. dado y la seguridad también. Y eso es súper importante, creo, para los padres de familia, decir, el día que yo no esté, yo quiero que ellos sean independientes. Claro, y darles hagan esas herramientas. Darles esas herramientas. ¿Pueden tener ellos una familia? Irene, doctor, maestra, pueden tener una familia, pueden ellos concebir, pueden ellos educar a sus hijos. Limitaciones, como lo dijeron anterior, no las vamos a poner nosotros mismos y también el contexto de hasta qué grado vamos interactuando. Habrá personas que no buscan esa interacción afectiva y que no les interesa realmente desarrollar una familia porque esa es su condición. Su condición y hay tal que cual. aceptarla. Y habrá quienes dicen, no, y pasa. Y habrá quienes sí buscan el desarrollo de una familia. ¿Qué te han platicado, Irene? Pues ahorita intereses. son muy honestos, son muy claros en sus objetivos. Entonces una vez me dijo, no doy el nombre para no... Para que no digan, me andas Me ventaneando. ventaneó mi mami. O sea, me dice, uy, si no me sé mover, ¿tú crees que tengo forma de ir a buscar una novia? Si no tengo ni tiempo para mí, ¿tú crees que tengo tiempo de dedicarle a otra chica? Eso fue lo que me dijo, ¿no? Entonces te queda uno. Ellos tienen muy en claro cuáles son sus objetivos en la vida y creo que ahorita no han tenido novia. Pero bueno, porque tienen otros retos y otros objetivos y eso los hace felices, ¿no? digamos que ellos encontraron una rutina desde chiquitos. Y ellos saben, Irene, su situación, Sí, sus limitaciones, sí. sus todo esto. Claro, yo cometí el error de no decirles bien en tiempo y forma y eso les generaba mucha frustración. O sea, yo les decía, es que tú eres bien listo, ¿y por qué yo no termino de escribir? O y sea, los no me demás mientas, sí? mamá, ¿verdad? O sea, Sí, toda esa claro. parte de qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no. Y ellos toman su decisión de su carrera en función también a sus habilidades. O sea, Bien. dice Andrés, esto, y te da él su explicación por qué. Bien, doctor. Sí, con relación a la pregunta de la familia, yo creo que esto también es individualizado de acuerdo a los logros y a las capacidades de cada quien. Ahora sí que como especialista de genética y de genética de verdad, algo que nosotros tenemos que contemplar, que en algunos casos sí hay riesgo de que los hijos puedan tener este tipo de condición y ¿Se sobre puede todo... hacer un estudio previo de genética? Sí, claro, por supuesto. Y decir, oye, Actualmente- pues vas a pasar esto para que tú tengas... Exacto, por eso yo recomiendo que todo paciente con autismo, bueno, no lo recomiendo yo, lo recomiendan las guías, los artículos internacionales, que todo paciente con autismo acuda a genética para hacer la exclusión de que sea por causas genéticas e incluso hereditarias, porque no es lo mismo, genético es de genes y... Pues sería ideal para todas las parejas, ¿verdad? Sería ideal, exacto, y sobre todo si la pareja tiene autismo, pues ahí también valorar, porque además entre los mismos casos, lo hemos visto, habrá quien, si hay expresividad, o sea, habrá quien tenga discapacidad intelectual o no, Claro. a lo mejor el otro no, y habrá Claro. quien tenga crisis convulsivas, el otro no, y además esto también viene de cara al diagnóstico, sabiendo qué le pasó al gen, podemos mejorar el manejo multidisciplinario, incluso la medicación en Claro. algunos casos. Pues muy importante, yo creo que hay que retomar el rumbo como sociedad y como sector salud a este tipo de condición para sumar, decir, incluirlos y apoyarlos. Así es. Porque los necesita también la sociedad, tenemos que ser incluyentes y atenderlos, ¿verdad? Así es. Atenderlos, porque si los dejamos, como usted dice, maestra, rezagados, no le vamos a dar esa oportunidad de desarrollar el talento que tienen, como en el caso de los hijos Claro, de Irene. claro, así es. Muchas de las situaciones que creo que Irene podrá también comentarnos es las dificultades que tienen para
adaptarse a las escuelas y las escuelas adaptarse a ellos. Pero no es correcto ponerlos en una escuela especial, sino que vayan a una escuela regular, ¿no? Exacto, es lo Depende, mejor. es que depende del caso. Sí, Exacto. exacto. Cada caso. Habrá casos que sí lo requieren, pero sí, muchas veces sí se busca esa parte de la integración. Habrá casos que no será posible, pero sí se busca la integración, pero a veces los procesos de evaluación dentro de la escuela, los procesos de aprendizaje, todo necesitan adaptaciones. Bien, me están haciendo una serie de preguntas que le comenté aquí al doctor, al doctor Carlos, pero regresando ya para las conclusiones, ya no están pidiendo un corte, regresamos a las conclusiones. Me preguntan cuáles serían esas características que los padres de familia tienen que ver desde que el hijo nace. Algunas nos las dijo Irene, me gustaría que las completaran tanto en lo psicológico como en la cuestión sistemática. ¿Está bien correcto decirlo así? Y regresamos ya para concluir. Cuarto bloque, conclusiones, la condición del Asperger. Así que le preguntamos aquí al maestro de música, al director de música, qué mensaje le da, qué conclusión da de los casos que usted ha tratado y de la importancia de la música y otra actividad también deportiva. La importancia de la música la hemos, casi la definición también desde que somos seres humanos, viene la música con nosotros, ¿no? Siempre se ha tocado un instrumento. Nosotros creemos que la música es un lenguaje, que se expresan emociones y sentimientos. Entonces, conectar la parte de aprender un instrumento, conectar este lenguaje, también puede ayudar a las conexiones neuronales para el lenguaje español o otros lenguajes, que yo creo que para niños con Asperger es muy importante tocar un instrumento, y que también varias disciplinas, que ir calando varias disciplinas, a lo mejor puede ser que la música puede funcionarles muy bien, pero puede ser que a lo mejor... Hace el llamado para que vayan también a esta actividad. Sí, o sea, que ellos también lo prueben y que vean también es identificar, decir, parece que el foco está aquí en la música, ¿no? O está en el fútbol, ayuda y les a ayuda. toda su condición. Que a veces es como, te quiero aquí, y es como que no, pues no. Entonces nos Pero hay pasa que a todos. probar, ¿verdad? Sí, hay que probarlo. Muy bien. Entonces, un caso de éxito también que tuvimos acerca, y aparte ayuda mucho como en lo social para el alumno, que es muy importante para el niño con Asperger, porque a veces no lo ves convivir mucho. Bien. Y es importante también para nosotros sí creemos que debe estar junto con los demás. Claro. Y enseñarle a los demás y también al maestro decir, bueno, esto está pasando, y nosotros hemos tenido un caso de éxito que los demás son bien lindos con el alumno, que saben que tiene esta condición. Bien. Sí, o sea, no son irrespetuosos y todo. Bien, entonces, pues, si se habla, si se comunica, está súper bien. Bien, pues muchas gracias, licenciado Oscar. Maestra, ¿cómo concluye? Para mí, resaltar la importancia del trabajo multidisciplinar con estos pequeños y con estas personas en general es algo muy importante, y la importancia de la parte de la familia, de cómo el apoyo tanto de la familia como del contexto va a ser crucial para que se puedan desarrollar en todos los ámbitos que se necesiten, ¿no? La inclusión en el ámbito social también es súper importante, y bueno, la otra parte que también me gustaría resaltar pues es efectivamente esa parte de la familia, que siempre son el pilar y van a ser la base de los avances que tengan o no estos pequeños. Entonces, nosotros somos una guía, una asesoría, un apoyo, pero quien va a hacer el trabajo, la chamba, va a ser la familia. Entonces, los cuidadores principales son quienes se llevan toda esta carga y son de los que depende el avance o no de estos pequeñitos. Pues muy importante, muchísimas gracias. Sí, es la familia en la base para que ellos se sientan seguros y con todas las condiciones como Irene lo ha hecho. Irene, ¿cómo concluye usted con toda esta experiencia? Espero que en minuto y medio nos lo pueda decir. Mira, es difícil, pero lo primero, yo creo que independientemente de la condición de vida que tenga tu hijo, el enseñarle a tu hijo una profesión, un arte, un oficio y un deporte debería de ser lo fundamental antes que la tableta. Yo no sabía que mis hijos se iban a poder desarrollar, entonces por eso les metí un arte, un oficio y un deporte, esperando que eso les diera herramientas para la vida. Y creo que ha funcionado. Yo no tuve dinero para pagar todas las terapias, porque era carísima, terapia sensorial, terapia de esto. Aparte de la música también hacen escultura y cerámica, y aparte nadan.
Entonces, Pero tú aprendiste para poderles decir a ellos. los llevé a escuelas, o sea, fue difícil porque primero los querían meter. ¿Qué mensaje les das a las Les mujeres doy a que las se mamás- desesperan, que lloran, que se niegan a que su hijo tenga esa situación? Hay muchos lugares donde hay clases excesivamente económicas. Tienen que acercarse a un equipo multidisciplinario. Hay muchos centros de autismo en Jalisco, pero también hay muchas instituciones que nos pueden apoyar. No tenemos el apoyo, es carísimo el autismo, no te lo voy a negar, pero hay herramientas. Ve a la carpintería y pide la pedacera de madera y pon a tus hijos a crear en lugar de la tableta. Muy bien. Pues ahí está una madre que ha salido adelante, es un ejemplo para todas las que nos están viendo, que no hay imposibles y los límites son los que nosotros mismos nos ponemos. Muchas gracias. Un placer. ¿Cómo concluye, doctor, todo este panel? Pues primero resumiendo síntomas que podemos tener en nuestros niños, ¿no? Que sean indiferentes al medio, que jueguen con cosas diferentes, que primero, por ejemplo, la caja de cartón al carrito, que haya, por ejemplo, alguna manifestación de lenguaje, o sea, de falta de lenguaje, de falta de aprendizaje, etcétera, y sobre todo esta falta de socialización. El hecho, mucho de lo que sufren pues las mamás y los papás es que pues, no escuchan un te quiero de sus pequeños, entonces eso también es bien importante dentro de la parte diagnóstica. Y por otra parte, pues por favor, vayan con nosotros especialistas en genética y chequen que seamos especialistas certificados por el Consejo. Y por último, ahorita tenemos un gran secretario de salud, me gusta conocer al doctor Héctor Raúl, tocar puertas con él para que concienticemos que esto es un problema del Estado, y yo estoy seguro que el doctor Héctor Raúl, que es un gran secretario de salud, nos las abriría con mucho gusto. Y pues Claro, porque muchas estamos gracias, hablando, claro. no, al contrario, doctor, hemos aprendido bastante y quizá hemos abierto un panorama y una esperanza para muchas mujeres que tienen un hijo con esta condición. Exacto. Y que ya les damos con estas herramientas, decir, bueno, habrá un lugar donde me ayuden, así como salió adelante Irene, ella haciendo sus pictogramas, todas sus técnicas, que para muchos puede ser, son arcaicas, pero le sirvió, o ella las hizo de manera manual para sacar a 2 profesionistas, a sus hijos, que son un caso único a nivel mundial. Muchísimas gracias, Irene. Un placer. Gracias, doctor Carlos. Gracias. Licenciado Oscar, muchas gracias. Gracias. Y maestra Tania, Gracias. Gracias por todas sus recomendaciones, por su ayuda. De seguro que llegaron a muchos hogares de nuestro estado donde tienen esta condición sus hijos y que los van a sacar adelante. Gracias a usted y excelente domingo.